voy a proceder a explicarles la teoría sintérgica, que pudiera explicar el cómo este fenómeno es posible. Con base en todo lo que Jacobo experimentó y observó en Pachita, además de lo que aprendió en su profesión, Jacobo realiza su famosa teoría sintérgica. La teoría sintérgica propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. No hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y nuestro cerebro interactúa con este campo. Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo paraespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, o sea, objetos con forma y figura, o sea, la realidad que percibimos. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de la información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. A grandes rasgos, la postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de tres procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaces de crear un campo energético complejo, denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio o la latiz. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. El tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización de energética realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. Según explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o de sentir puede vivir los tres procesos de interacción. Los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta a su vez de la complejidad del cerebro de la cual surge el campo. Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea, resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de la individualidad y se da cuenta que en realidad todo es conciencia. Pachita poseía un control único sobre el campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta teoría, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Entonces, si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal como lo hacía Pachita. Pero, ¿qué evidencia científica tenemos realmente sobre esta teoría? Hay un famoso experimento que pudiera ser soporte para afirmar la teoría sintérgica de Jacobo, y es el experimento de la doble rendija de Thomas Young aplicada a los fotones de la luz. Científicos del laboratorio de protónica cuántica y molecular han determinado en qué momento un fotón elige comportarse como una onda o como una partícula, y que esta elección responde al propósito del observador, incluso cuando la pretensión del observador se retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. Les explico. Básicamente el experimento consiste en lanzar por medio de un láser unas partículas pequeñas de luz llamadas fotones. Los fotones son lanzados de manera individual, uno a uno, a través de dos pequeñas rendijas hacia una pantalla. Los fotones atraviesan el conjunto de dos rendijas y una cámara registra el patrón en la pantalla atrás de las rendijas. Lo que vemos en el experimento es que los fotones llegan uno a uno en la pantalla. Si los fotones viajan uno a uno, unos a través de la rendija izquierda y otros a través de la rendija derecha, deberían de dibujar un patrón de dos tiras en la pared, pero esto no es así. Misteriosamente, dibuja un conjunto de tiras. Esto solo puede ocurrir si las partículas de la luz pasaran al mismo tiempo por las rendijas, pero recuerda
que solo lanzaban una partícula. En otras palabras, las partículas están en dos lugares al mismo tiempo. Pero lo más extraño es cuando se les colocan detectores junto a las rendijas. Si están observando a los fotones, el patrón de onda desaparece y aparece un nuevo patrón de dos líneas. O sea, lo que se esperaba desde un principio. Pero si se quitan los detectores, el patrón de líneas vuelve a aparecer. Esto indica que podemos cambiar la forma en que se comporta la realidad solo con mirarla. O en otras palabras, que es posible hacer una modificación en la realidad con tan solo mirarla. Una idea propia que nace sobre el experimento de la doble rendija es el comportamiento de los seres humanos u otra especie que cambia cuando se dan cuenta que alguien o algo los está observando. Claro que no es lo mismo y se pudiera debatir que no tiene que ver una cosa con la otra, pero a lo mejor ahí hay algo que pudiéramos relacionar y me parece bastante curioso. Uno de los más famosos experimentos conocidos de Greenberg fue sobre el potencial transferido. Jacobo mostró interés por el estudio de la telepatía, definida como la transmisión de información de una persona a otra o un ser a otro, sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física, y la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una interacción física. Greenberg demostró que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo a lo que él le llamó el potencial transferido. Realizaba un experimento donde básicamente hacía que dos personas interactuaran para generar un sistema entre las personas. Después las separaba y las ponía en cámaras diferentes, donde a una persona la deslumbraba con un flash, generando un cambio en las células, registrado por un electrocefalograma, y a la otra persona, que se encontraba completamente a oscuras y en silencio, se esperaría que no pasara absolutamente nada. Pero se encontraba que también existía un cambio, no tan grande, pero notable, exactamente al mismo tiempo que la otra persona era estimulada con el flash. Con esto, Greenberg buscaba reafirmar que la gente percibe y recibe información a partir de la estructura del espacio, hasta llegar a casos como Pachita, donde no solo generaba imágenes, sino que las hacía visibles para los demás, provocando un cambio en la realidad. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimiento, sin el uso de sonido. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara tono amortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior. Una cámara también visualmente opaca. Trabajamos a oscuras totalmente y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características, pues aislada, zona amortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo, es una respuesta muy conocida.
y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Dicen, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacción. Y estos campos de interacciones, que nosotros le llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza sino el cerebro. No consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico o ha sido, ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de Ciencias y de Medicina de la Universidad Complutense. Jacobo se basó en una paradoja de física cuántica, la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Esta paradoja indica que si dos partículas que interactúan quedan de alguna manera en un estado entrelazado, si son separadas, sin importar la distancia, una la mandas a un punto A y la otra a un punto B, si son observadas al mismo tiempo, para hacer un tipo de modificación a una, la otra también sufrirá un cambio. O puedes saber la posición de la otra partícula, esto gracias al entrelazamiento cuántico y al principio de incertidumbre. Esto contradice a la ley de la relatividad. Esto indica que tiene que existir algo que envíe información de una partícula a otra más rápido que la velocidad de la luz. O sea, que existe algún tipo de red invisible o campo en el cual todo está relacionado. Y Jacobo Grinberg quiso probar lo mismo con los cerebros. Si todo lo que proponía el Dr. Grinberg es verdad,
nos encontraríamos con que Jacobo es uno de los pioneros en exhibir las bases científicas para la telepatía y cambiaría la perspectiva de varias ciencias, incluyendo la manera en que vemos la realidad.